Quisiera expresar la congratulación para la ciudad de Resistencia por ser anfitriona de un evento de estas características y felicitar muy especialmente al Consejo y en la persona de su presidente por esta iniciativa. Porque hoy estamos participando de las segundas jornadas nacionales de organizaciones sociales y bajo un título que es Potenciando el desarrollo de las organizaciones sociales. Y a mí me parece que es una muy buena oportunidad para efectuar una reflexión respecto a tres cuestiones. Primero, el desarrollo conceptual de lo que significan las organizaciones sociales y sus distintos niveles de denominación. En segundo lugar, el marco jurídico que ha implicado un proceso de transformación en la provincia del Chaco y los mecanismos de financiamiento para la ejecución de programas y también para el funcionamiento de estas organizaciones. Y en tercer lugar, cuáles son los desafíos que inexorablemente deben abarcar estas temáticas desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del desarrollo de las mismas instituciones. En primer lugar, como ustedes saben, la denominación organizaciones sociales tiene distintas connotaciones. Organizaciones libres del pueblo, organizaciones sociales, organizaciones intermedias, tercer sector. Son denominaciones que marcan la participación de una multiplicidad de organizaciones que efectivamente manifiestan la representación de múltiples sectores sociales que se organizan de múltiples maneras con el objeto de expresar claramente o demandas insatisfechas o del mismo modo la oferta de determinado tipo de producción de bienes y o generación de servicios. En este contexto, la provincia del Chaco tiene una particular cuestión que exponer. Nosotros teníamos acá, por ejemplo, el marco regulatorio a partir de la Dirección de Personas Jurídicas. Bueno, anterior director y actual están aquí compartiendo este evento. Pero teníamos el Registro Público de Comercio en el ámbito del Poder Judicial. Entonces teníamos Poder Ejecutivo, Dirección de Personas Jurídicas, Poder Judicial, Registro Público de Comercio. De manera que nosotros impulsamos una iniciativa legislativa con el objeto de garantizar la fusión de la Inspección General de Personas Jurídicas con el Registro Público de Comercio, de allí su denominación. Esto es una innovación que permite identificar el ejercicio del funcionamiento de sociedades comerciales regidas por la ley 19550 y modificatorias y obviamente también cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, etc. Y paralelamente con ese marco regulatorio que me pareció adecuado y para bien, porque creo que eso es perfectamente percibida por todos en la provincia, y a su vez porque efectivamente creo que era una de las únicas provincias que tenía este tipo de división, se fue generando un mecanismo para tener una base de datos relacional con respecto al funcionamiento de las instituciones y obviamente también para las intimaciones respecto al cumplimiento estricto del número de socios, afiliados, memoria, balance, estados contables, con el objeto de tener definitivamente un proceso a partir del cual las instituciones cumplan regularmente lo que efectivamente deben hacer. A partir del cual inclusive socios o personas que podrían efectuar notificaciones al ente regulador con el objeto de intimar efectivamente a que las instituciones actúen regularmente y en el marco del cumplimiento de la ley. Esto es lo que ocurrió, pero paralelamente con eso, así como la denominación de organizaciones sociales tienen múltiples acepciones y denominaciones, también hay múltiples acepciones y denominaciones respecto a lo que representan en términos económicos. Se habla de economía social, se habla de economía solidaria, se habla de economía popular. En definitiva, lo que nosotros estamos planteando allí es una transformación cualitativa desde el punto de vista del fin persecutorio por el cual se crean estas organizaciones. Y en general hay un hilo conductor, una denominación común que es organizaciones sin fines de lucro. Y en ese contexto el principio de solidaridad, el principio de integralidad desde el punto de vista de su organización tiene que ver con acciones de carácter comunitaria, benéfico o para la transformación de una realidad objetiva determinada. Y nosotros tenemos que entender que en la provincia, por ejemplo, impulsamos la creación de múltiples cooperativas, más de 1.200, con el objetivo de garantizar la ejecución de viviendas populares
que garantizaba la ejecución de dos derechos en forma simultánea: el derecho al trabajo digno y el derecho a la vivienda digna. La simultaneidad en la ejecución de derechos con una herramienta de carácter social permitía efectivamente una irradiación de actividad económica, no solamente en el ámbito metropolitano de la ciudad de Resistencia, sino también en todo el territorio de carácter provincial. El efecto multiplicador generó entre 8 a 10.000 empleos, que a su vez generaban las condiciones con otros programas de articulación nacional. Por ejemplo, el programa Argentina Trabaja, con un espíritu cooperativo, y a su vez otras fórmulas para garantizar herramientas que impliquen inclusión social. Y allí me gustaría pasar efectivamente al enfoque de el rol de las instituciones, de los profesionales, respecto a los problemas de empleabilidad. Objetivamente, nosotros en la República Argentina tenemos una tradición histórica de tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, lo que se denomina stop and go, popularmente utilizado como frase respecto a los periodos en donde la República Argentina tuvo alto nivel de crecimiento y después frenos muy fuertes y la destrucción de cimientos particulares de las organizaciones sociales y este valor intangible que tiene que ver con la participación y el asociativismo. No cabe la menor duda que muchas veces las tendencias hegemónicas del sistema capitalista mundial y su ideología predominante desde perspectiva neoliberal destruye los cimientos de participación y de integración desde el punto de vista social vía precisamente del asociativismo. Se destruyen las redes sociales del asociativismo y allí es donde fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, muchas veces surgen como una fórmula para manifestar el principio básico de garantizar la solidaridad humana y por otro lado para la reconstitución de esos lazos que se destruyen a partir de políticas hegemónicas. No cabe la menor duda que la concentración económica, no cabe la menor duda que la desigualdad estructural del ingreso, no cabe la menor duda que la exclusión social son factores limitativos precisamente para el desarrollo de una economía en donde las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan al amparo de la creación de empleo productivo de buena calidad y de buenos salarios. Y obviamente no cabe la menor duda que estas organizaciones constituyen herramientas indispensables para la construcción de igualdad de oportunidades para el acceso de empleo de buena calidad. Y obviamente creo que nosotros sabemos muy bien que muchas de estas organizaciones, en términos de asociaciones civiles, o en términos de cooperativas, o en términos de fundaciones, tienen un problema. Hay una enorme vocación de participar, de integrarse, pero hay que cumplir requisitos formales y sustanciales, no solamente para la aprobación, sino para la garantía de consecución de sus objetivos. Y una de las fuentes principales es el tema de las fuentes de financiamiento. Y en ese contexto nosotros impulsamos una ley de mecenazgo con el objeto de garantizar que las empresas, con una cuota parte del impuesto a los ingresos brutos, lo puedan destinar a estas instituciones con el objeto de establecer una fuente de financiamiento determinada. ¿Y cuántas instituciones no pueden acceder siquiera a la regulación establecida respecto a la fundación, la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Administración Tributaria Provincial con el objeto de cumplir esos requisitos formales y sustanciales para ser agentes de o sujetos de percepción de ingresos a partir de contribuciones de esta naturaleza? De manera que estas son indispensables herramientas de capacitación. Por eso, no necesariamente un consejo profesional o profesionales como ustedes tienen esta propensión de participar, especializarse, justamente para garantizar que sus entidades, instituciones u organizaciones puedan tener las herramientas necesarias e indispensables para acceder a financiamiento, para ejecutar una finalidad de carácter social y para propender, ¿por qué no?, a generar empleos de buena calidad, porque el sistema muchas veces no lo construye, sino muchas veces lo destruye. Y por último, yo quisiera invitarlos a construir un desafío. El desafío de una economía mundial de base hegemónica, que a su vez está incubando una cuarta revolución industrial, con robótica e inteligencia artificial, efectivamente desplaza mano de obra de base industrial con valor agregado. De manera que la localización
del valor agregado se da a través de múltiples formas. Y me parece que es muy importante que nosotros tengamos esa visión para tener una plataforma de e-commerce y business, o sea, desde la fibra óptica hasta las herramientas que nos permitan tener capacidad para tener una logística adecuada para la comercialización de productos, tener packaging adecuado o tener también la imagen de un desarrollo efectivo de emprendimientos que surgen de la economía social, popular y solidaria. Ejemplo, ayer estuve participando en una escuela de gestión pública, una escuela pública de gestión social, que es una innovación desde el punto de vista de la participación de las organizaciones sociales para la participación activa en los procesos educativos para la formación de sus alumnos. La verdad es que desde arreglo de motos hasta talleristas, hasta reposteras, hasta trabajos de carácter textil, surgen múltiples manifestaciones en términos de producción, de bienes, de servicios que garantizan ingresos y que generan inclusión social y una fuente de empleo digno. Muy bien, pero el desafío es entender que en el futuro próximo, y ya cada vez más próximo, es posible tener el uso de las redes sociales, es posible tener plataformas, y allí es donde las políticas públicas deben interactuar con ustedes como profesionales, para ver por qué, por ejemplo, una producción de ganado caprino por parte de un pequeño productor o productor de agricultura familiar puede ser comercializado en las redes nacionales e internacionales, entendiendo que él puede explicar cuál es la característica de la alimentación de su animal, cómo efectivamente produce la carne, con qué calidad, y puede efectivamente tener qué necesita. Y bueno, necesita producir la historia, contar la historia, subirla a la red, interactuar con un eventual demandante, pero a su vez tiene que tener packaging de buena calidad, tiene que tener logística integrada para comercializar su producto y eventualmente integrar con un grupo de vecinos una producción cereal típica de carne, alimentos perfectamente regulados, de carácter ecológico y con sustentabilidad ambiental. Eso es perfectamente posible, porque el problema de la red y de la plataforma es de ida y vuelta. Podemos potenciar la ida y tenemos el peligro de que nos inunden con la vuelta si no tenemos capacidad para defender lo nuestro, lo local, lo solidario, lo que nos permite unir en términos de sociedad. Por eso, lo que ustedes están haciendo acá es algo extraordinario que merece verdaderamente no solamente nuestro apoyo y nuestra aprobación, sino también nuestro cálido respeto y felicitaciones. Porque muchas veces la propensión de muchos profesionales es trabajar en grandes empresas, empresas multinacionales, pensar solamente en sus honorarios y no pensar que el trabajo que ustedes hacen desde el punto de vista profesional tiene una inclinación social porque ayudan a que una cooperativa, una fundación, una asociación civil cumpla los requisitos formales y sustanciales, incluya a muchos hermanos nuestros que necesitan no solamente apoyo o consejo profesional, sino que necesitan el consejo, la sugerencia, la recomendación, el asesoramiento técnico para mejorar procesos, para mejorar estrategias, para mejorar efectivamente su calidad de vida. Hemos visto cómo las cooperativas muchas veces tienen la tensión inicial del asociativismo, porque hay una tendencia individual de las personas. El proceso de transformar las acciones individuales en acciones colectivas vía el asociativismo y genera mucha tensión en grupos humanos y eso genera muchas veces la incordia y también la característica básica de decir que provoca también desánimo, porque decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, esto no puede funcionar. Y ahí están ustedes, para decirles, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, hay que fortalecer el asociativismo, hay que garantizar las herramientas, y ahí vuelve a fluir los principios de solidaridad, de respeto, de amor al prójimo, que son valores superiores, fundantes de toda nación, pero sobre todo de todo proyecto de carácter colectivo. Porque finalmente, por más vueltas que uno le dé a la cosa,
el individualismo no salvará a la humanidad. Necesitamos tener solidaridad como un principio rector que una las voluntades de todos para construir una sociedad cada vez más justa y cada vez más equitativa, porque la inequidad, la desigualdad y la injusticia lo único que nos genera es precisamente destrucción. Destruir es mucho más fácil que construir, construir cuesta mucho y este es el primer paso. Muchas gracias y felicitaciones.